Bueno, ahora sí. Desde acá vamos a transmitir, así se puede ver todo. Bien, hola chicas. Ahora lo vamos a hacer desde acá. Así podemos ver todas. Estoy viendo a ver cómo invitar a la casita. Gracias por la paciencia. A ver, ahí le mandé a Caro cómo andan todas. La tecnología nos supera. Nos abandona cuando uno más lo necesita. Es así. No hay vuelta atrás. ¿Qué haces, Cari? Hola, Vale. ¿Todo bien? Hola, Gus. Ah, sí, yo también la primera vez, ¿eh? Ahí, Caro, te mandé. ¿Te salió la invitación o yo soy de madera? Una de dos. Vamos a mandarte de vuelta, Caro. Ahí va. A enviar. Hola, Fabi, ¿cómo andás? A ver, ahí Caro me está transmitiendo. Ahí le mandé. Hola, Ceci. Hola, Lu. Hola, Gise, ¿cómo estás? Hola, Marie. Las conozco a todos. Qué lindo que estén ahí del otro lado. Ahí se van conectando. Ahí está. Ay, se me trabó la imagen. Claro, Se me trabó. uno peor que otro, por Dios. Por No, favor. no sé cómo sería. Dice conectando, pero bueno, por lo menos te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, escucharte se escucha, pero estoy pensando cómo hacer. Chicas, es nuestro primer vivo, al menos el mío. No tengo ni idea. No, yo Así que, hice otros vivos, pero bueno, me parece que bueno, yo meto dedo, Caro. Yo me fijo, pero pasa que para poder compartir las fotos dice que tengo que poner cancelar donde estás vos. sí. Así que te cancelo. A ver si no entro y vuelvo a. Dale, ahí se fue. Bueno, banco en 5 minutos más. Lu, somos tus fans. Gracias. Ahí Barbie le está dando directivas a Caro para que... Sí, escuchar se escucha, pero ahora yo quiero que... a ver, enviar una solicitud para ver tu video en vivo. Quiero que la vean a Caro también porque ella fue la que me invitó junto con Barbie. Hola, Córdoba, qué lindo. Vamos que se puede, Cele. Me faltás vos, Cele, para hacerme el soporte técnico como lo hacía con Skype. Dios. Ay, sí, chicas, cosas que pasan, pero la verdad me pone frenética esto. Vamos que se puede. A ver, la voy a agregar a Caro de vuelta. A ver si se puede. Ya vamos, ¿eh? A mí me gusta el PowerPoint, por eso no puedo no explicar si no tengo algo para mostrarles. Es como, es mi soporte. A ver, Caro. Bueno, se ve trabado, no importa. Voy a ver si Sí, me cambio de lugar de la casa y vos mientras tanto, si querés, anda empezando. Yo ya te presenté. ok. Dale Ok, lo y único me que cambio te... de lugar. Dale, cambiate porque me parece que debo poner cancelar, a ver, porque no voy a poder compartir las imágenes. Así que Dale, tengo que mientras tanto cancelar. vas compartiendo. Dale, te cancelo, Caro. Bueno, pobre. Vamos a apretar las imágenes. A ver, a ver. Por acá están. Tienen que ver mi celu. No dejé ninguna foto mala, chicas. Ahí se ve un poquito. Con que una. Hola, de Bariloche, qué lindo. Hoy fue él y sí, ay Dios, un día terrible. Sos como el precio con la filimina, sí, tal cual. A mí dame la filimina, dame el soporte, si no, estamos al horno. ¿Se ve, chicas? Con alguna que me dé el ok. Hola, Marita. ¿Se llega a ver eso? Genial. Bueno, son fotos, ¿sí? Porque las tuve que convertir en fotos. Bueno, les cuento un poquito para que se vea. No sé cómo desactivar comentarios, pero bueno. En principio, ¿cómo evaluar la lectoescritura? ¿Sí? Porque es un gran tema evaluar la lectoescritura en discapacidad intelectual. Entonces, brevemente contarles que a veces, y no es la regla, pero la gran mayoría de las veces tenemos que evaluar con pruebas pedagógicas. La realidad es que es la única manera, ¿por qué? Porque los chicos con discapacidad intelectual quizás puede ser que en tercer y cuarto grado no estén alfabetizados todavía. Entonces, las técnicas psicométricas que tenemos, como el LE, el PROLEC-R, el PROLEC-CR y un montón más,
no nos permiten, ¿sí?, evaluar a pacientitos con este perfil. Con lo cual, sugerencia, prueba pedagógica, ¿sí? Porque a veces leo o me preguntan, ¿y si no está alfabetizado, le puedo tomar un LE? No, no puedes tomarle un LE, ¿sí? De hecho, lo he visto en informes que lo ponen igual y no se lo administraste, ¿sí? No, a lo sumo ponés que no se ha podido administrar. El PROESC está bueno para tercer grado en adelante, para evaluar la escritura, en este caso, si quieren como opción, pero siempre uno termina apuntando de alguna manera u otra a lo que tiene que ver en la prueba pedagógica. Organización, se ve chiquito, pero saben que la planilla la compartí, después, dale, Barbie, ahí la sumo, espérame, ahí sumo Caro. El problema era que no le había, no me dejaba compartir pantalla. Vemos ahora si se puede. Ahí está, ahí se lo mandé. Yo calculo que ahora ya va a poder. Una de las cuestiones que les decía, voy a apretar acá, así se ve, es organizar el tratamiento, que es fundamental, y más en discapacidad intelectual, van a ver por qué, ¿sí? Yo hice esta planilla que la compartí el otro día, pero después cuando mucho me la piden. Claro, ya te mandé la... ¿No te sale? Te mandé la invitación. Vuelvo a ponerte otra vez la casita. Ahí, ahí te envié. Avísame si te aparece. Eh, entonces, la organización es fundamental, ¿sí? Mientras les voy... Estaría bueno que después le subas a tu Facebook. Sí, yo creo que igualmente al poder, va a quedar grabado esta charla, así que calculo que la voy a poder pasar. Espero, no lo sé. Vamos a ver. Una de las cuestiones que en cuarentena, ¿quién no leyó, no? Todo el mundo está leyendo todo. Eh, con lo cual, leyendo un poco todo lo que es los tratamientos y demás, sacaba como esto en concreto, ¿no? Que justamente para, en la discapacidad intelectual, para poder aprender, esperen que vuelvo a sumar a Caro, a ver, que para poder aprender es necesario tres momentos. Que siempre, Caro, ¿ahí estás? Ahí estoy. Perfecto, no te ves en cámara. El tema es que No, no puedo compartir las fotos, ese es el problema que me estaría sucediendo. ¿no te Eh, deja a la misma vez? no, porque me dice conectando, porque a vos se ve que tenés mala conexión, entonces queda como en conectando, y si apretado cancelar, te saco de la llamada, pero es la única manera de poder... eh, Bueno, hace una cosa, mostrar todo el power y después sumame, así vamos charlando. perfecto, dale, hacemos así, listo. Bien, pongo cancelar. Les decía que lo importante en discapacidad intelectual al menos, sí, seguramente en otros diagnósticos también, pero es trabajar desde lo concreto, en principio siempre lo concreto, después ir a lo visual y en última instancia lo abstracto. Con esto me refiero a que cuando uno quiere enseñarle a un paciente a leer, sí, que se alfabetice, vamos a trabajar con esa letra A, por darles un ejemplo, con material concreto, ¿sí? No la imagen, sino hacemos con la plastilina, jugamos con la polenta, jugamos con, digo, cuestiones que tienen que ver con material más concreto para después pasar a una imagen y que esa A la pueda asociar después, más adelante, a que es la A de auto. ¿Sí? Y en última instancia del abstracto, jugar con, bueno, a ver qué, veo, por ejemplo, ¿no? Jugar veo. ¿Qué cosas acá empiezan con A? Eso es un montón para pedirle a un chico con discapacidad intelectual en cierto momento del proceso de la alfabetización. Aprenden distinto y les voy a mostrar obviamente lo que preparé, ¿sí? Para que puedan ir viendo. Ahora, vamos a hablar de los prerequisitos que todas conocemos, ¿sí? De la lectoescritura y qué es lo que pasa en la DI. A ver, tiene que aparecer obviamente el lenguaje oral, tiene que haber atención conjunta, un montón de cuestiones que no estén en discapacidad intelectual, pero en la gran mayoría de los niños hay un retraso en el lenguaje también asociado. Entonces, si pensamos como prerequisito lo que tiene que estar, en muchos casos no lo están, con lo cual es todo un desafío alfabetizar a un niño con DI. La estimulación cognitiva y metacognitiva, todo lo que tiene que ver con memoria, atención, funciones ejecutivas, que también tienen que estar, y la realidad es que el 90% de los chicos con discapacidad intelectual, las funciones ejecutivas también hay que trabajarlas, además de la memoria, pero sin duda la memoria a largo plazo es todo un desafío para ellos. Y en consecuencia las habilidades metafonológicas, que es la conciencia léxica, la conciencia silábica, hasta llegar a la fonológica. La realidad es que este paciente, ¿sí? Y con esto me refiero a cómo trabajarlo, ¿no? Con estos pacientitos con DI,
Uno ya lo recibe quizás en salita de 5 o primer grado. En el mejor de los casos lo agarras a tiempo, pero en algunos no. Te pasa que llega en tercer grado sin alfabetizarse, va a pasar a cuarto y recién se dieron cuenta que algo pasaba, ¿no? Estos casos la realidad es que existen. La realidad es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar como estamos en tercer grado, tenemos que alfabetizarlo. Vamos a arrancar con los prerequisitos, vamos a arrancar con la conciencia léxica, con la conciencia silábica, con las rimas. Acá les puse también otro ejemplo de conciencia silábica y demás prerequisitos. ¿Sí? La realidad es que no, uno lo que hace ya es ir a la situación, bueno, lo tenemos que alfabetizar. Y lo que funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes con discapacidad intelectual ya tuvieron el estímulo previo en el jardín, ya vienen, son chicos que están en el jardín igual desde sala de 2, sala de 3 o quizás antes en maternal, ya vienen recibiendo este tipo de estímulos, pero no los adquieren. Entonces, estamos en tercer grado y nos vamos a poner a trabajar otra vez, ¿sí? La conciencia silábica y toda esta cuestión de los prerequisitos. No, tenemos que ir, como uno dice sinceramente, a lo concreto, ¿sí? Hay que alfabetizarlo de la mejor manera posible. Por eso, este libro, Leer para hablar, de Montfort, si lo conocen, y si no, se lo sugiero, es un libro excelente para trabajar justamente con estos tipos de niños, ¿sí? Con pacientes con dificultades, tanto en trastornos del lenguaje como discapacidad intelectual, ¿sí? No hablo de trastorno específico del lenguaje, sino trastorno del lenguaje dentro del marco de una DI. Y habla del aprendizaje sin error, ¿sí? Tratar de que, a ver, este paciente llegó al tercer grado sin alfabetizarse y en el medio o en el transcurso de, con muchísimos, ¿sí? Desafíos que no ha podido cumplir. Entonces es todo frustración, 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 ¿sí? Quizás algunos niños pueden no darse cuenta de que ellos no saben en función de que el amiguito sí sabe, por ahí puede pasar que no sea tan así, pero la realidad es que vienen bastante frustrados, entonces hay que darle herramientas y no saben lo que mejora la autoestima de estos niños. Entonces, este libro, Leer para hablar, habla justamente de enseñarles, por ejemplo, con sonidos. Es decir, no le voy a enseñar que la M se llama M, le voy a decir que directamente voy a arrancar con el sonido. Es la ¿sí? Sin duda alguna, porque después el paciente con DI se queda, por la inflexibilidad que tiene, se queda pegado a esto que uno le dice la M con la A, ma. Entonces lo único que hacen es, le pones la palabra mamá, M con A, ma, M con A, ma. ¿Qué dice? No sé, no tengo idea. ¿Sí? Y es así, pasa. Entonces, el punto inicial es enseñarles por el fonema. Y en Leer para hablar, que está buenísimo, les da hasta los pasos de cómo alfabetizar. ¿Sí? De hecho, qué consonante seguir después de las vocales. Yo les puse en rosa una línea, si ustedes llegan a ver el de la ¿sí? Que también a muchos, como son muy visuales, les ponía esa rayita para que entendieran que cuando ven ese fonema suena ¿sí? Esto también consensuado con la fono. En el hospital, la suerte, siempre digo, ¿no? De poder trabajar con la fono, con la teo, con la psicóloga, porque son niños que hacen varias terapias, ¿sí? De hecho, en un momento de una de las Filipinas lo nombro, la realidad es que hacen varias terapias, y poder consensuar también con cada una de ellas, ¿sí? Si trabajamos el azul, lo trabaja la fono, lo trabaja la teo, lo trabaja la psicopedagoga, lo trabaja la psicóloga. Todas estamos trabajando durante una semana el azul, ¿sí? Por darles un ejemplo. Quiero decir, para que haya aprendizaje en discapacidad intelectual tiene que haber una constancia, ¿sí? Una constancia y una adherencia también, obviamente, de parte de los padres y del niño. Pero volviendo a los fonemas, es importante que también los ayuden con algo, ¿sí? Le hacíamos este gesto, o de la viborita, ¿sí? Un clásico también que seguramente lo harán, la ¿sí? Que le hacemos una flechita, que la lengua la ponga arriba en el paladar, y las fonos seguramente tendrán sus gestos particulares. Nosotras como psicopedagogas por lo menos le damos este soporte, ¿sí? Ahí, Caro, te... Espera, ¿eh? Quiero agregarte. A ver ahí. Ahí te mandé, ¿eh? Em, avísame si te sale. Ahora, Ahí está, Barbie. cambio. Un cambiazo ahí, perfecto. Bueno, igual se sigue viendo las fotos, así que sigo perfecto. Sí. Bien. Además de, si se llega a ver, no sé cómo sacar yo mi camarita. ¿Podrías hacer un breve resumen para las que se suman ahora desde nuestro Insta, desde nuestra casilla? Ok, ¿Qué perfecto. ahora brevemente? Dale, me las estaba leyendo.
Gracias. Ahí puse una de las filiminas, que justo en un recuadro salgo yo, pero lo que les contaba al principio era cómo evaluar el proceso de lectoescritura en discapacidad intelectual, y como primer parte y primera instancia fundamental, es lo normal ir a una prueba pedagógica. La realidad es que lo que les contaba es que no siempre el paciente con discapacidad intelectual va a poder acceder a una técnica de lectoescritura, ¿sí? Porque no están alfabetizados, mayormente, no todos, pero en la mayoría no lo están. Con lo cual, pruebas pedagógicas es en la primera instancia. Si por alguna razón está alfabetizado, genial, bárbaro, podemos tomar un LE hasta cuarto grado, un PROLEC R, que se lo sugiero de quinto grado en adelante, porque llega hasta sexto grado, y el PROLEC CR, que es el nuevo, la nueva versión que va de 13 años a 18. Y el Bien, PROESC para escritura, ¿sí? excelente. Bien, después les decía lo de la planilla de organización, ¿sí? De la planilla de tratamiento, que siempre es importante organizar el tratamiento, que ya la compartí, esta planilla igual, con fortalezas y desafíos para entender justamente, ni más ni menos que con discapacidad intelectual, poder entender el paso a paso para poder alfabetizarlo en este caso, como cualquier otro tipo de aprendizaje. Es importante la organización en el tratamiento. También les contaba que la importancia, al menos en discapacidad intelectual y seguramente en otros diagnósticos también, ¿no? Empezar un aprendizaje cual sea desde lo concreto y después pasar a lo visual para después pasar a lo abstracto. Otro caso de esto que para las que me escuchan ahora, puede ser, por ejemplo, los PECs, ¿sí? Que hablamos el otro día. Desde lo concreto, yo al nene no le enseño un pictograma de la Coca-Cola. Le doy la Coca-Cola, le doy la botella de Coca-Cola y le muestro. Eso es lo concreto. Aprende de esa manera. Después lo paso a una imagen y le mostraré visualmente la imagen de la coca. Y por último, ya cuando le diga dónde está la Coca-Cola, la podrá ver o la podrá representar. En discapacidad intelectual es esto, es trabajar lo concreto y lo visual para que esto vaya ayudando después al abstracto. La realidad es que es paso a paso, ¿no? Después les decía los prerequisitos de la lectura, lo que debería estar, pero lo que pasa en la DI, en la discapacidad intelectual, que los prerequisitos tienen que ver con el lenguaje oral, con la estimulación cognitiva, con habilidades metafonológicas, pero el contexto del paciente que no llega con una discapacidad intelectual, a veces, en el mejor de los casos está en sala de 5, están definiendo si lo pasan a primero o no, y por eso llega, en el mejor de los casos. En otros, quizás llega a tercer grado sin alfabetizarse y ahí hacen la consulta recién. Entonces, prerequisitos, perfecto, pero ¿me voy a poner a trabajar todos estos prerequisitos o voy a ir a lo concreto y lo que necesitamos ahora que es alfabetizar? Entonces, por eso les decía que más allá de que había dejado brevemente cómo se podría trabajar la conciencia léxica, las rimas y la conciencia silábica, que seguramente él en el jardín ya lo pudo al menos escuchar, no aprender, pero sí por lo menos ser partícipe en esa instancia. La realidad es que lo concreto es poder alfabetizar a este paciente que ya viene de lo que el libro de Montfort habla, aprendizaje sin error, ¿no? Viene todo el tiempo de frustración tras frustración. Nada le sale, no puede compartir con los pares algún conocimiento porque está en desventaja todo el tiempo desde lo cognitivo. Entonces, más allá de que en sala de 5 quiero aclarar que se habla de retraso general del desarrollo, de RGD, no se habla de DI, ¿sí? Después, el DSM-5 lo dice, después se diagnostica la discapacidad intelectual. Hasta esa edad se habla de RGD. Al margen de esta situación, seguramente haya alguna que otra terapia acompañando el proceso y la evolución. Pero Leer para Hablar es un libro muy bueno, muy claro, muy sencillo, y que entre tantas cosas, les mostraba la filmina de los fonemas, explica justamente cómo alfabetizar. Obviamente primero empezamos por las vocales, ¿sí? Yo les puse los sonidos de las consonantes para mostrarles cómo enseñarle al paciente también con un soporte visual. Más allá de mostrarle la M, de trabajarla con toda una sesión, con diferentes tipos de materiales, también hace falta, por ejemplo, si hablamos de los sonidos, yo les hice una raya rosita, que yo les hacía a los pacientitos, mira, esta es la que represente el sonido a través de una clave visual, ¿sí? O en la S, que está al lado, le hacía la viborita, y ellos enseguida, la viborita. Desde este lado podían activar y podían empezar a leer, porque muchos lo que están haciendo es, no los culpo, digo, quizás por desconocimiento le enseñan la M con la A, ¿sí? Entonces queda ma, y la M con la A, ma, ¿y qué dice? No sé, porque no están leyendo, ¿sí? Están quedándose pegados en esto. Y no Exacto, no con el tal nombre. cual, exacto. Por eso otro programa para trabajar la conciencia fonológica, además del de Montfort, que podría ser una opción,
Está el otro día lo puse en Instagram igual, el SAE, Sistema de Alfabetización Explícito de Jacobo Feldman, que es un fonoaudiólogo muy conocido, que tiene toda una trayectoria, tiene libros, y te explica en ese paso a paso cómo alfabetizar. Habla, obviamente, más de dislexia, ¿no? Está en otra rama quizás, pero la verdad que es importante por ahí tomar el modelo de cómo lo está planteando, ¿sí? De a una letra por vez. ¿Qué es esto? Más allá de dislexia o no dislexia, estamos hablando ahora de discapacidad intelectual, la importancia de entender que el proceso es largo y es paso a paso. Por eso, ese SAE lo pueden encontrar, yo entiendo que Flenny cuando evalúa te envía adjunto el programa, ¿sí? Como para que lo sepan. Pero bueno, ¿cómo alfabetizar en discapacidad intelectual? No se ve, pero yo había dejado un reloj, ¿sí? Donde estoy yo atrás, que lo que implica esto del reloj es el tiempo, ¿sí? Necesitamos tiempo, necesita él tiempo. No es fácil, no es de buenas a primeras para nada, que es paso a paso, ¿sí? Que un día trabajo la A y esa A la trabajo, como siempre les digo, en la semana una segunda vez y después a la semana siguiente la vuelvo a trabajar, ¿sí? Esto del paso a paso y la repetición constante. Y cuando terminé de trabajar la A porque veo que la adquiere, voy a trabajar la E, pero la siguiente vuelvo a trabajar las dos para ver que este aprendizaje haya quedado consolidado porque es probable que se le olvide. Entonces, esto, el tiempo es una revisación constante del procedimiento de la alfabetización en este caso y cualquier tipo de aprendizaje. Hablábamos Trabaja, el otro día de que en general tienen afecciones en la memoria, entonces todo el tiempo tal, lo que supuestamente ya está aprendido precisamente para ver si se pudo realmente adquirir. tal cual. Es importante siempre el volver. Hablo de la alfabetización como de cualquier otro contenido académico que le queríamos enseñar, ¿sí? O contenido o cuestiones básicas de la vida cotidiana, que también es todo un desafío para ellos. Eh, pero bueno, el razonamiento también hay que trabajarlo, obviamente. Si ustedes toman un WISC, va a estar todo de sentido en relación a la media, si hay puntuaciones escalares de 5 4 dependiendo cada perfil y cada uno es distinto, ¿sí? Pero el razonamiento también es otra clave que ahora les voy a mostrar una filimina de cómo trabajarlo. El vocabulario, sin duda alguna, igual están haciendo fonoaudiología con orientación neurolingüística, pero si podemos también ayudar en ese espacio, lo hacemos. Y apuntar, que es la otra clave, a la automatización, a la sistematización del aprendizaje y a la generalización, porque que el paciente con vos en el consultorio aprenda a leer la palabra mamá, no implica que cuando vaya al colegio la vaya a leer. Entonces, estar en contacto constante, no hay forma, a ver, es el ABC, no hay forma de trabajo más enriquecedor para cualquier diagnóstico, pero más en discapacidad intelectual, que no sea en equipo. Es imposible, le diría, trabajar aisladamente. Así que las reuniones con el colegio son, bueno, ya vamos a hablar de la parte del cole, pero es constante. Ahí están preguntando lo del SAE, sí, es de Jacobo Feldman, ¿sí? Es un fonoaudiólogo, no sé si lo conocen, un señor que sabe mucho, pero fue no. Digo, por ahí, por eso no lo conocen en psicopedagogía, ¿sí? Pero SAE es el sistema de alfabetización y el FLENI te suele enviar, cuando evalúa algún pacientito, te suele enviar el programa que adjuntado. Entonces, para el razonamiento hay que trabajar todo, la clasificación, la seriación, inferencias lógicas, bueno, hay varios, hay todo lo que es el campo semántico para trabajar el vocabulario, pero todo siempre acompañado de lo visual. Y uno piensa, ah, eso lo hago en autismo. Bueno, genial, pero en discapacidad intelectual también hace falta, ¿sí? Todo quizás se remite o hay mucha información respecto de lo que son las DEAs y lo que es el autismo, pero la discapacidad intelectual, vas a buscar un libro, no tenés un referente claro o clave. Hay, no digo que no, pero quiero decir, quizás no hay un referente clave y es una población que necesita muchísimo estímulo. Si realmente, si bien lo tienen, quiero decir que está bueno capacitarse también en este tipo de diagnóstico. Y también, bueno, sale cortado, pero les hablaba ahí del aprendizaje multisensorial, ¿no? La importancia, reitero, no solamente en DI, sino en cualquier otro tipo de paciente, pero en ellos aún más. La posibilidad de escuchar, de ver, de tocar, de sentir, de oler, ¿sí? Muchas, a ver, ejemplos que daban, que lo pueden encontrar en cualquier web, de hecho, en respecto a esto, por ejemplo, si están leyendo un cuento o están hablando en el jardín o en el cole, sobre la producción, les invento, de la manzana, entonces poder darle al paciente la manzana, ¿sí? Que la pueda tocar, oler, comer, ¿sí? A través de los sentidos poder ir aprendiendo también qué es una manzana, porque la representación también es toda una dificultad, ¿sí? Entonces, esa es otra instancia. Ahí Caro pone Miguel Ángel Verdugo, Esto que para el hablábamos apoyo.
también de esto de tener claves visuales, que se pueda ver, que los temas importantes, por ejemplo, puedan estar plasmados visualmente, también controlando que no sea un hiperestímulo, pero sí es importante como para que ellos tengan de referencia, bueno, me olvidé qué tema estoy viendo, voy Tal y cual, hago tal cual, un tal cual. Eso es, digamos, una introducción que les quería contar en función de sobre todo la lectura, ¿sí? Recuerden esto de siempre del paso a paso y de el poder volver al tema y de hecho si les abro otras ideas, ¿no? Cuando trabajamos las sílabas y queremos alfabetizar y que puedan unir justamente la n con la a y que la lean como ma, lo que hacemos es ponerle un color a la consonante y un color a la vocal y trabajar con eso. Entonces estamos trabajando como la Su Jiménez, le digo yo, que agarramos todos los cartelitos y los tiramos al aire cuando es el momento. Bueno, vamos a jugar, los tiramos al aire, agarra dos cartoncitos y trata de leerlos, que unan, pero siempre con sílaba directa, no le voy a pedir una sílaba inversa, por ejemplo. Soporte visual, en Arasaka hay muchísimo material, genial. Claro, está destinado para autismo, tal cual, ¿no? Esto, quizás se encasilla como, no, pero eso es para autismo. No, no necesariamente, de hecho saqué un montón de material de ahí para poder trabajar con los peques. Bueno, También vamos a... Soy Visual, que también tiene un montón de actividades para descargar, para hacer ahí Genial, también, que es buenísimo, súper útil. buen dato. Así que lo importante, vamos a ver cómo trabajar la alfabetización, pero si ustedes saben que tiene que ser paso a paso, es la clave, ya el resto sale. Y sí es real, a ver, hoy tengo un paciente, en realidad tenía, pero tengo porque todavía lo llevo en mi corazón, que lo amo muchísimo, hablo con la madre, él está en quinto grado hoy por hoy y tiene un nivel de segundo grado con mucho amor y cariño porque lo amo. Pero esta vez la cuestión de la discrepancia que van a encontrar. ¿Sí? Quinto grado, con el maestra integradora, mucha adaptación curricular, pero con un nivel totalmente inferior. ¿Sí? Eso es la realidad. Ahí te preguntan, Barbie, puso Bea, el soy visual. Bien. Eh, Perfecto. Después, en cuanto a la escritura, la realidad es que también necesitan mucho soporte visual. Hacen habitualmente terapia ocupacional. No todos, pero la gran mayoría tiene dificultades también. Vos, Barbie, sos Teo, así que quién mejor que vos para hablar del área, además de psicopé. Pero la realidad es que necesitan mucho apoyo, mucho soporte. Les puse las reglitas que no es por pasar chivo de nada, chicas, es solamente para que sepan dónde encontrarlas, pero esas reglitas con el dedo son las separadoras, ¿sí? La verdad que sirven de soporte y también, así Babi te dejo para que cuentes algo si quieres de la escritura, en esta instancia mostrarles una foto donde puse dos hojas distintas y en una si se fijan le puse en color rosa, ¿sí? Lo que hacemos en el cuaderno del paciente, que es primero con renglones, segundo le pongo o un colorcito o una cruz, algo que identifique que acá tengo que escribir. Y después también, ¿por qué no? Hacer con reglas, que no sale, no se ve muy bien, pero le puse un rengloncito más grueso para que también delimite bien el espacio donde escribir. Y le puse una cruz a la hoja que está al lado, como verán, que es una hoja A4 en blanco, sin renglón, sin nada, y fíjense cómo decae esa letra. No solo pasa en discapacidad intelectual, está claro, ¿no? O sea, pasa también en otros pacientes que llegan a TEO por otras razones, pero hablando de discapacidad intelectual es necesario también guiarlos y donde a ver, que puedan organizarse en el espacio. Barbie, si querés decir algo desde Teo, súper bienvenido. No, primero voy a contestar que estoy mirando acá, que nos Ah, dicen también, primero. Las reglitas esas las venden en Activos y Divertidos, por ejemplo, pero se pueden hacer caseras. Después les podemos mostrar alguna foto. La realidad es que lo que hace es facilitarle al nene que pueda segmentar las palabras e ir leyendo una a una para que sea más ordenado. Justamente en una de las preguntas decía, una de las chicas preguntaba sobre cómo trabajar la escritura y demás. Esto es bien específico de Teo, la idea es traer a alguien especializado en el área, pero sí les podemos decir esto de trabajar desde la multisensorialidad, eso es clave. Después trabajar todo lo que son componentes intramano, por ejemplo, trabajando con masa, haciendo pelotitas. No confundamos que a veces decimos, bueno, hacemos rollitos. No, lo mejor es hacer pelotitas para trabajar los arcos palmares también. O, por ejemplo, algo que les encanta a los chicos es meten una bolita en la mano y esta no se tiene que caer y con eso favorecemos la pinza trípode, por ejemplo. Entonces, perfecto. todas estas estrategias
nada, son básicas. Después las vamos a abordar con más detenimiento porque me parece que es un tema que suma, pero bueno, es algo que me gustaba sumarle también a lo que vos decís, Meli. Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, bueno, la realidad es que en el hospital teníamos dos TEO que trabajaban en esa área, entonces la realidad es que era un complemento, entonces constantemente era, bueno, a ver, Mariol o Clarita, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo, qué le puedo dar? Bueno, el grip, ni hablar, ya es un clásico que seguramente todos conocen, pero hasta ahí llegábamos en función de lo motor, el área era de la TEO. Pero reitero, otra vez que Caro mencionó recién ahí, la interdisciplinaria es fundamental, sin duda alguna. Em, en cuanto, no se ve otra vez la Ah, hojita ahí. Sí, no sé si también esto lo nombraste, que en los powers anteriores nos habías dicho, esto de trabajar también lo motor grueso para después, sí, fino, esto también es súper importante y si bien lo trabaja más la TO, lo que es control postural y demás, nada, está tal bueno cual, saber. El nene no se tiene muchos movimientos, es, bueno, o espástico además, bueno, obviamente primero va a tener que estabilizarse desde lo tal cual, proximal tronco y cadera para después poder liberar la mano y hacer ya algo propiamente de escritura, que también se tal puede cual. superar cuando los chicos es como complejo que puedan tomar el lápiz y demás, bueno, se trabaja con letras móviles, se trabaja por ahí con el uso de un dispositivo electrónico, como que la idea es encontrar una balanza también donde el nene no se frustre, al mismo tiempo pueda hacer las producciones que hacen más o menos sus compañeros y que esto no le demande una fatiga excesiva que a las dos palabras se quiera ir porque se está cansando demasiado. Entonces, Claro, siempre eso está bueno equilibrarlo. tal cual, Y tal cual. De hecho, sí, la Teo siempre nos decía, era muy claro lo que me decía. Meli no va a poder expresar en una hoja si todavía no tiene control de su propio cuerpo. O sea, más claro, imposible echarle agua, ¿no? Para nosotras las psicopedagogas, entender que no le podemos pedir tanto a este paciente si no tiene propio control de su como motricidad gruesa, ¿no? si no puede controlar el cuerpo, no va a poder prestar atención Claro, y esto es un dominó y por ende, si no presta atención, no puede focalizar y demás, tampoco va a poder aprender. tal Entonces, cual, tal cual. Ahí una de las chicas decía, respecto a lo de las vocales, ¿por qué en las vocales primero? En principio, siempre es lo ideal arrancar de a una vocal a la vez. Esto de que, a ver, en un paciente sin dificultades, la realidad, un niño sin dificultades, y no llega a ser nunca un paciente, a veces sí, a veces no, eso dependerá de lo emocional también, pero en principio uno arranca por las vocales, ¿sí? Y de a una a la vez. Después, en Montfort dice la M, la L, la P, la S. Se los digo así para que les quede también auditivamente que se enseña por fonema y no por grafema. Basta de enseñarle el nombre. las vocales porque precisamente el nombre de la vocal es igual que el sonido. Entonces, de la A, E, I, O, U. En cambio, la Tal M, cual. y bueno, y ahí DGN también en el cerebro lector muestra como una cronología bastante parecida a la que nombrás vos, Meli. Tal cual. Y otra de las chicas hablaba del método global, que sí, ahora justamente lo puse también en otra de las hojitas que había preparado. De hecho, que no se llega a ver ahí, pero alfabetizar en TEA. No soy idónea en el tema de TEA, sí, estuve mucho tiempo sí trabajando en un centro que se llama Kaiti durante 2 años, todos los días de mi vida, así que tengo mucho contacto con la institución todavía y con el perfil. Hoy por hoy evalúo pacientes con TEA, pero si hablamos de lectura global, sí, hay un PDF, ¿sí? Esto lo encuentran en internet también, de síndrome de Down, que también, ¿no? Volvemos a la cuestión del diagnóstico. ¿Cómo, no? Queda, para síndrome de Down. No, es lectura global, ¿sí? Obviamente, para los chicos con síndrome de Down, que he trabajado solo con una, con lo cual no puedo hablar mucho del diagnóstico, sirve, pero también sirve para otros tipos de diagnóstico y con niños con TEA, ¿sí? Sin duda alguna, aunque sea para arrancar. También podría ser una discapacidad intelectual. De hecho, ¿cuántos chicos con TEA también tienen discapacidad intelectual? ¿Sí? No es que no esté Bien. el diagnóstico también. Con lo cual, este PDF, ¿sí? Después cualquier cosa nos escriben, se lo podemos mandar, lo tenemos, que es todo el paso a paso de cómo alfabetizar. Se los voy a contar igual un poco, ¿sí? Para que, para que lo vean. Después, Barbie, acordate de las preguntas porque
Van haciendo, pero yo voy siguiendo, después habilitamos igual un espacio de preguntas, ¿eh? No hay problema. Un recuadro chiquitito de lo que dice el PDF, ¿sí? Sobre los objetivos específicos, que reconozca su nombre primero por escrito, que enseñarle 4 o 5 nombres de la familia, ¿sí? Siempre se empieza por el interés. ¿Para qué me interesa que este nene lea a mamá desde la lectura global con 10 años? Y bueno, porque es su madre, para que lo pueda reconocer, pero no me interesa que sepa leer heladeras y de repente no le va a ser funcional. O sea, uno va buscando la lectura global también, para qué enseñarle la lectura global y qué tipo de palabras le vas a enseñar, ¿sí? No da igual, no es cualquiera. Entonces, uno va diagramando. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Lo que dice, básicamente, se lo sintetizo, lo que dice el PDF de síndrome de Down. Le dice tarjeta foto. La primera instancia, esto pues yo ya lo había armado, lo tengo de otros pacientitos. De lo que está en amarillo sería lo que refiere a la tarjeta foto, es decir, la imagen y la palabra, ¿sí? Por ejemplo, la casa. Y aparte recortás, ¿sí? Donde dice la casa en violeta, que yo les hice el circulito, eso lo recortás. Entonces te queda la tarjeta foto por un lado y la palabra la casa en otro. Le mostrás, ¿sí? Puede ser con artículo o sin artículo, eso, pero la palabra en rojo, ¿sí? Lo destaca también a eso en el PDF. Le pones la imagen de la casa con su palabra y tiene que aparear, ¿sí? Poner igual con igual. Mirá lo que dice acá, casa, casa con casa, muy bien. Esto progresivamente uno va, a ver, podemos poner otra vez 5 o 6 palabras significativas para este pacientito, ¿sí? En función de eso que vaya apareando en este caso. Después, la siguiente parte, una vez que lo aprende, ¿sí? Es sacar, y si ustedes se fijan, yo les dejo la parte violeta y la parte verde. Es palabra a palabra, ya es aparear palabra con palabra. Saqué la imagen. Entonces, esto va a generalizar el aprendizaje por lectura global. Esto es todo un proceso y uno va poniéndose una lista. Bueno, hoy le enseñé esta palabra, mañana la siguiente sesión la otra, después vamos a trabajar otra vez con estas. La cuestión también de ser reiterativos en este tipo de aprendizaje, porque la realidad es que así es como aprenden, ¿sí? En la reiteración de cada día que se pueda poner en práctica esta instancia. El método SELECT, justo, bueno, lo nombraste, no lo conozco, personalmente, la verdad es que como se supone que está para, digo, desde la suposición que está para síndrome de Down, no tengo pacientes de diagnóstico, pero me dijeron, las que lo hicieron, que es similar a este PDF. A ver, si hay alguna hoy, ahora, en vivo, que haya hecho el Select, bienvenido sea para contar un poco. Yo no sé vos, Barbie, si... Conozco también. No. Ok, si alguna lo llega a conocer, nos cuenta. Eh, Así es el método Select, pero usa imprenta minúscula. Ok, bueno, ahí tenemos de Mari que ya nos cuenta. Es similar a la presentación. Ok, Ah, bueno, es ok. bueno saberlo, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. Siempre es bueno capacitarse, obviamente. Estrategias para el cole. Me queda esta Filimina y otra más y después me preguntan todo porque yo la verdad que no las leí, chicas. Yo estuve hablando y no leí. Pero después preguntan. El tema del colegio, como les venía diciendo desde el inicio, el colegio es sumamente importante y clave trabajar en equipo. Si vos no podés llegar a esa docente, a esa más integradora o a ese equipo de integración escolar, va a ser muy difícil que este paciente pueda aprender. Es fundamental el trabajo, no solamente con las terapeutas, sino con el colegio. La realidad es que nosotros lo que hacíamos era la psicopedagoga iba a los colegios, ¿sí? 2 veces al año por lo menos, de cada pacientito, y muchas veces invitábamos a que vengan al hospital, y en este caso la que se acercaba era la coordinadora de la integración escolar, que la realidad es que también tratábamos de elegir nosotros como equipo con quién nosotros nos sentíamos cómodos para trabajar. El padre lo que quiere es que su hijo avance. Entonces, si tal equipo me es funcional a mí, es funcional a todos, y vemos que trabajamos bien en equipo, bueno, no es por una cuestión de le damos trabajo al otro, sino es una realidad de nuestro paciente, ¿sí? Para que él mejore. Así que lo que hacíamos era convocar en algún horario del turno del paciente, lo postergábamos ese día, venía la coordinadora, venía la integradora y se sumaba por ahí la fono o quizás la teo, que no van a los coles. La psicóloga sí iba conmigo al colegio, algunas, no todas las psicólogas suelen ir, pero algunas han ido conmigo, pero la importancia de la reunión y de aunar criterios, sí, que de hecho en la última Filimina también lo menciono. Ahora, en el colegio, la docente de grado, que es lo ideal, ¿no? Hablamos hablando de lo ideal, es que, por ejemplo, puede hacer una agenda visual de lo que van a ver ese día en el pizarrón, que no sea una agenda para ese paciente que está integrado, ¿sí? Que pueda poner en el pizarrón, bueno, chicos, hoy vamos a hacer, ¿sí? Y que diagrame lo que van a hacer ese día, pero que no recaiga solamente en el paciente
o en el alumno, en este caso integrado. Que sea la maestra de grado la que, esto cuesta porque fui integradora, lo hablo desde la experiencia. La maestra de grado es la que tiene que corregir la actividad del paciente, del alumno, no la maestra integradora. Yo le adapto, ¿sí? Bueno, le adaptamos, pero la maestra es la maestra, ¿sí? Entonces, anda a decirle a la señora, mira, que terminaste, que te lo corrija, ¿sí? Bueno, es todo un trabajo que hacemos también como profesionales. Y esto entonces de la organización, de las agendas visuales, todo lo que es el apoyo visual en discapacidad intelectual también sirve, no se limita a autismo, ¿sí? Porque todos, otra vez, piensan o racionalizan esta cuestión y no es así. Y la interacción social es clave porque en algún momento entendemos que la diferencia a nivel social se nota, ya los chicos lo tienen o como el hijito o como el amiguito chiquito, ¿sí? Que bueno, lo vamos a buscar en el recreo, pero ya llega un punto en quinto grado que lo dejamos solo porque ya no nos interesa jugar con él y se hace muy difícil la interacción social, ¿sí? Entonces, que fomente esto también la docente del grado es otra mirada, no es lo mismo que como integradora estemos todo el tiempo atrás del nene en el recreo buscando que interactúe con el amiguito, a que la docente, que es la referente, pueda interactuar distinto. Es otra mirada, ¿sí? Yo creo que muchas acordamos, pero la verdad la inclusión a nivel social cuesta mucho, y no solamente de chiquitos, si hablamos de adultos, manejo de dinero, el uso del transporte, estas cosas hay que trabajarlas. De hecho, conté hace muy poco también, me llegó un paciente de 15 años con una discapacidad intelectual, ¿sí? Un nene que está en un hogar, en situación de calle, porque cada tanto se va a la calle, ¿sí? Es así, que me decía que con la psicopedagoga anterior dividirían, ¿sí? Ah, enseñame a hacer divisiones. ¿De qué te va a servir con 15 años en una situación como la que tenés que yo te enseñe a dividir? Yo te tengo que enseñar a manejar el dinero, te tengo que enseñar a usar una sube, a cargarla y a andar por la ciudad de manera que no te pierdas y que si te vas porque te escapás de donde vas, porque se escapa, sepas dónde volver, entiendas aunque sea las cuadras, cómo se llaman o cómo es la dirección de tu casa o tu número de documento. Entonces, Esto es a lo funcional, o sea, tal ni que cual. o multiplicar si por ahí lo haces con una calculadora o podés darte cuenta cuál es la diferencia de para que te den un vuelto. Entonces, siempre ir a lo funcional. Si bien uno, a ver, yo tengo mucha formación en IDIN y ahí Claro, nos decimos, vos podés trabajar un mecanismo compensatorio que es ese puente que pasa por encima de esas dificultades. Ahora, tal cual. después trabajando lo remedial, que es lo de base. Lo mismo acá en la lectoescritura. Vos podés trabajar con lectura global porque es más simple, pero vos no quiere decir que después dejes de lado la correspondencia de grafema-fonema. Eso se Tal sigue cual. trabajando en paralelo, pero vos estás haciendo un puente compensatorio para esos nenes que en ese caso tienen necesidades complejas de comunicación o en este caso que decís vos, cómo se manejan en la vida diaria. Así que eso Tal es cual. como tenerlo en cuenta. Es fundamental. Autonomía, tal cual, ahí hago, justo leí la palabra autonomía, es eso, a lo que Sí, se apunta, ¿sí? Que puedan ser lo más solventes posibles dentro de sus posibilidades, ni más ni menos. Y la última, que ya lo venimos mencionando todo el tiempo, que no aparece ahí, pero está el abordaje interdisciplinario, ¿sí? Estos niños, la realidad es que hacen muchas terapias. Y vos podés pensar, pero es mucho, lo estoy sobrecargando. No, lo estás estimulando. Y cuanto antes, mejor. Y ese neurólogo que lo va a seguir y que lo va a guiar, no necesariamente porque a veces uno piensa, lo mandé al neurólogo porque si no, no toma medicación. Lo mandas al neurólogo para que haga un control médico, para tener un chequeo y para que lo vea regularmente. En el hospital lo veían cada 6 meses o cada un año para controlar, bueno, a ver qué estamos haciendo, a ver qué terapias tenés, cuántas veces por semana tenés, ¿sí? Es alguien que controla, si querés llamarlo coordinador, es coordinador, ¿sí? Pero de alguna manera hay que llevar un seguimiento médico también, además de su pediatra, ni hablar, ¿sí? Pero de este paciente que no necesariamente está medicado, eso es pensar, eso depende de cada uno. Pero sí o sí, vuelvo a reiterar, que generalice el aprendizaje, que la TEO, la FONO, la psico y la psicopedagoga trabajen un contenido igual o similar dentro de su área. No pretendo que yo vaya a trabajar fonéticamente, no sé, el color azul para que le salga mejor articulatoriamente. No, yo quiero que aprenda el azul. Después, como lo dice, bueno, que se encargue la fono. Y que la TEO, si quiere trabajar, que pinte bien en el círculo donde tiene que pintar, la motricidad fina, lo va a trabajar ella mejor. Yo quiero que ahora, a nivel semántico y cognitivo, aprenda el color azul. Digo, estas cuestiones básicas y de delimitar y no meterse en el área del otro. Eso del hospital, está bien, son muy estructurados, pero nos sirvió a todas. Eh, pero fue totalmente bueno en ese sentido. Otra de las preguntas que nos hicieron en la cajita esa de preguntas
era cuáles eran las fortalezas y las debilidades que teníamos como psicopedagogas. Y me parece que va un poco aparejado con esto, de que no sé si es fortaleza o debilidad. Lo que pasa es que hay incumbencias en las que uno se puede meter, y no, más allá de que después, no sé, por ahí la fono le enseña esto de correspondencia de grafema-fonema y está bien también, y vamos complementando y estimulando, por más que no seamos específicas del área, pero cuenta esto como las incumbencias Sí. profesionales. Sí, somos como las mamás, yo decía el otro día a las chicas que estábamos en una capacitación, las mamás de los niños, ¿no? Nos convertimos en la parte maternal, donde estamos viendo, a ver, bueno, qué le falta, qué necesita, y hablo con el colegio, y hablo con la integradora, y hablo con la mamá, hablo con el papá, hablo con la abuela, porque por ahí lo cuida la abuela, y hablo con la teo, hablo con la psicóloga, o sea, estamos todo el tiempo, ¿sí? Tipo pulpo, ahí conectando a todos para justamente que nuestro peque aprenda. Pero bueno, a grandes rasgos, chicas, espero que les haya servido la charla. Ahora sí, Barbie, si querés habilitar, no sé, preguntas o cómo. Va a aparecer 2 minutos antes de que se termine el vivo, te va a aparecer un cartel donde te va a avisar. Avísame porque si nos pasamos de esa hora no se puede guardar el vivo, que la idea es compartirla en ambos perfiles. Ah, ok, Así que bueno, yo te hay un aviso. momento que te dice faltan 2 minutos, que yo calculo que en 5 ya te Listo, estarán. perfecto. Acá va, Lau Olivera decía, el abecedario se enseña con los fonemas Sí, siempre fonema, sí, 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 siempre. siempre. Hola, Mari. ¿Cómo fomentamos la interacción social cuando los compañeros lo excluyen? Uy, gran tema, ¿no? Esa cuestión es muy difícil de abordar. La realidad es que vuelvo a darle un poco el... Perdón, alguien está en mi edificio arreglando algo. Eh, que lo ideal es que la docente de grado participe, ¿sí? Para que fomente, a través de charlas, a través de cuentos, no digo que lo estigmaticen a él, mira, él tiene una dificultad, chicos, ayúdenlo, no, obvio, ¿no? Digo, con cierto criterio, pero poder abordarlo de la mejor manera. Las psicólogas también tienen muchas herramientas en habilidades sociales, así que también, como estamos trabajando con la psicóloga, que nos dé herramientas o que le dé el cole, y así ir interviniendo de a poquito entre todos y sumando experiencias, ¿no? Porque de eso se trata. Sí, hay Eh, unas terapias pero integradas y coordinadas, o sea, esto también es importante. El Tal cual. a uno que haga lo suyo en su islita, sino la idea es esto de que dice Caro también, objetivos transversales, más allá del área. O sea, no sé, querés Vamos. trabajar, querés trabajar comunicación, bueno, todo eso se va a trabajar en diferentes áreas desde la mirada particular, pero con esto como eje, digamos, Claro, transversal. tal cual. Tal cual. Ahí vi que mientras hablabas, perdón, chicas, tengo que volver porque alguien preguntó algo. La bibliografía que nombraban, la de Leer para Aprender de Montfort, esa se las recomiendo para el proceso de alfabetización, ¿no? Hablando del tema de hoy. Pero después, Caro, también nombrarles el PDF el autor que habías nombrado para DI. Lo del método de lectura global, la realidad es que lo sacamos de España, del síndrome de Down, que también lo tenemos en PDF, así que escriban o a la casita de papel o al grupo de estudio para pedir esos dos PDFs, el de Montfort y el de síndrome de Down. Eh, si les quiero contar mucho en poco tiempo, tal cual. Voy acelerada, voy rápido. Si tienen algún material para enseñarles la posición de labios de lengua en el caso de enseñarles desde el sonido. Eso también en el libro Leer para hablar de Montfort hay dibujitos que te dice cómo hacer. Así que también le puedes sacar de ahí. Evidentemente amo ese libro, ¿no? Se entiende, digo. Em, Ahora sí que ese también ténganlo de base porque Jaén es un gran autor. Bien. Y ahí preguntan desde lo sensorial, ejemplos, si querés dar vos, Barbie, como Teo. Desde lo sensorial es trabajar, por ejemplo, esto también es importante trabajar en planos diversos, no solo en el plano normal de la hoja, sino en vertical, esto también para trabajar la estabilidad de la muñeca, más allá del control postural. Y después es esto de hacemos las letras en sal, en polenta, en arroz, esto de trabajar con diferentes estímulos, después con las masas, con la masa también, armar las letras, con se reenganchan. Después hilos de cera, que no sé si los conocen, que son como hilitos que son maleables y se pueden
nada, toman la forma que uno les dé y los puedes reutilizar, así que esos también están buenos. Genial. Ahí sabes que Dai decía algo que es importante. Pregunta, entonces, ¿método global y fonológico como complemento? La realidad es que no. Vos lo que vas a apuntar primero, perdón, hay en obra en mi casa. Vas a apuntar primero a lo fonológico, vas a apuntar a que si aprende las vocales, si va pudiendo realizarlas, y después empieza a reconocer las consonantes. La realidad es que el método global la guardamos para aquellos pacientes que probaste alfabetizar, ¿sí? Y no has podido, no lo has logrado en ese momento de su vida. A ver, para eso también uno evalúa, también, ¿no? Porque tiene 10 años cronológicos, pero una edad mental de 5. Bueno, entonces también situarnos qué le estamos enseñando, ¿no? Es importante la evaluación previa a esa, sin duda alguna. Pero a grandes rasgos siempre se prueba y se intenta por el camino de la alfabetización y si no se logra, vamos al método de lectura global. ¿Sí? Sí, Eso como para que... edad grande, bueno, por ahí sí trabajas con método global para hacer algo más funcional y Tal cual. Ahí preguntan también si es posible alfabetizar a un adulto con discapacidad intelectual, si es funcional. La realidad es que es un gran tema en función de qué grado de discapacidad intelectual tenga, ¿no? Vamos a suponer que depende al 100% de los padres, ¿no? Un contexto, la verdad que es muy dependiente. De hecho, si hablamos del DSM-5, en lo que es DI tenemos leve, moderado, grave y profundo. Supongamos que sea una DI grave, ¿sí? Que no tendría sentido alfabetizar. La verdad es que no perdería tiempo en algún punto si ya tuvo ese proceso o esa instancia de aprendizaje y no lo ha logrado. Yo apuntaría a la integración social, ¿no? La interacción de este paciente en el mundo social, desde manejo de dinero, transporte. La verdad que la lectura, bueno, no se pudo brindar en ese momento. Quizás como lectura global algún cartel, se me ocurre ahora, en función de, bueno, si vas a tomar el colectivo, que sepas que es el número tal, y que si te dice retiro, es decir, le enseñás que la palabra retiro es de lo global para que sepa que ese es el que se tiene que tomar, o el subte, yo hablo de capital por ahí, ¿no? Pero el subte enseñarle globalmente esa palabra, o sea, que sea funcional a lo que le pasa a ese paciente, en este caso que decían, ¿no? Desde lo adulto. chicas, los libros los tenemos en PDF, así que o se comunican con la caseta de papel o con grupo de estudio y se los mandamos o por WhatsApp o por mail. Tal Es, cual. Después hablan, sí, Agus, que es un método multisensorial, sí, también. Bien de tal Teo. cual. Sí, acá una de las chicas pregunta en qué momento de la edad uno comienza con el método global. Vuelvo a apuntar, ¿no? Un poco al perfil del paciente. En realidad, una sala, pensarlo en un niño con desarrollo normal, ¿sí? El método de lectura global, o el paciente, o el alumno, mejor dicho, entre sala de 4 y sala de 5 quizás puede llegar a leer por método global la palabra Coca-Cola, si sabe que el logo Coca-Cola significa Coca-Cola, eso es método global. A raíz de que ve esa palabra, sabe que refiere a esto. Es la etapa logográfica que aparecen en cualquier manual de lectura, ¿sí? Como para que sepan la edad de donde se trabaja, pero en discapacidad intelectual lo puedes trabajar quizás con 10 años, ¿sí? Eso es en cada uno. Acá había más preguntas para arriba. Voy a tratar de Encontrar luego a Sato. Lo de Jacobo Feldman, sí. la perspectiva cuando. La cursiva, bueno, ahí entra más lateo, ¿no? Pero la verdad es que la cursiva, yo hasta donde trabajé en el hospital y renuncié, no había ni uno que trabajara, que pudiese escribir cursiva. Están tan afectados de lo motor, no todos, reitero, quizás hay algunos que no, pero al menos lo que teníamos en el hospital y la gran cantidad de pacientes, la cursiva quizás a los 15, con suerte en alguna nena, se podría llegar a dar. Más estético, si querés, suena feo, pero quizás más que la nena quería trabajar de este lado, pero la verdad es que no era, no sé vos, Barbie, si tenés un estimativo desde Teo. No, Y, no ok, siempre o sea, mi mayor experiencia con niños chiquititos y siempre es mayúscula y imprenta mayúscula y minúscula. claro. Acá esa pregunta, ¿cuáles otros procesos? No sé a qué te referís. ¿A cuáles otros procesos de lectura y escritura más allá del global y el fonológico? No sé si. Ya no nos debe quedar mucho tiempo porque son 7:05. No, mucho más, pero no entendí la pregunta. Hay que pensar para qué cada cosa que enseñamos, para qué cursiva, tal cual, sí, sí, sí. Y de hecho, vuelvo a insistir mucho con la evaluación. Amo evaluar, claramente, me encanta ese ámbito, pero la realidad es que la evaluación es la pauta. Si vos no evalúas al paciente, aunque vos no puedas tomar un Wechsler, porque quizás no puedes tomar un WISC con WIPSI,
pero aunque sea un cuestionario, ¿sí? Un Vineland 3, algún cuestionario a padres que puedas entender dónde, ¿sí? Está este pacientito, en qué perfil cognitivo tiene. Porque por más que tenga 4 años, igual estás enseñando o le querés enseñar los colores, tiene un nivel cognitivo de 1 año y medio. Entonces pensá al nene de 1 año y medio qué le enseñarías y cómo, porque también es fundamental. No lo puedes tener sentado en la mesa esperando que te haga todo y te resuelva. Evidentemente no va a ser el camino del aprendizaje. Entonces, la evaluación es la pauta para después ahondar en el tratamiento. Y obviamente, como dice Juli, y hoy Juli dio una capacitación de IDEA, el tratamiento es un traje a medida, sin duda alguna. O sea, cada uno es individual y cada uno es distinto. Yo hablo de las generalidades de la DI como método de alfabetización, pero la realidad es que después lo ajustás en función de cada pacientito. Eh, Tenía una paciente que le gustaba la cursiva, genial, bueno, también eso sí es un interés, hay que fomentarlo, ¿no? No es que no, y la imprenta minúscula también. La realidad es que siempre iniciamos con mayúscula porque les es más fácil a ellos la alfabetización en mayúscula, pero hay que enseñar la imprenta minúscula para que después entiendan la cursiva, ¿no? Como Claro, otras porque los cosas. textos están en imprenta minúscula, entonces siempre Claro, hay que ir solapando ahí, trabajando también desde el tal cual. mucho para pensar si vale la pena, dice Caro, ¿verdad? Sí, 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 depende, ¿no? Hay casos de, por ahí, no sé, hablo de TEA, ¿no? Que por ahí muchas conocen, pacientes que son, que tienen quizás 8, 9, 10 años o más, que no pueden quedarse quietos, no paran, ¿sí? Desde lo sensorial o como quiera llamarlo, y pretenden alfabetizarlos cuando después se evalúan y se dan cuenta que más allá de toda la disrupción que tiene de lo motor que vos hablabas justamente, o sea, para aprender necesita una determinada postura y un tiempo determinado en mesa. Entonces, ¿qué querés enseñarle si todavía no está lo previo? Trabajar lo conductual primero, asociarte con la psicóloga, piensa en herramientas y cuando él esté, a ver, predispuesto de poder aprender, ahí lo haces. Y cuando Sí, el entonces libro queda guardado. escribir en cursiva, pregunta Silvia, y la reta, ¿Cómo? si se encapricha la docente en que tiene que escribir en cursiva. No, Ah, bueno, no, sí. Ahí, no es lo más indicado, digamos. no, tal cual. Sí, el vivo va a quedar guardado, chicas, ¿eh? Algunas dicen que no se pueden conectar algunas. Em, Bien, la minúscula es la más funcional en la calle, sí, tal cual, la minúscula es más funcional, eso sin duda, de acuerdo con vos. Escrituras en lágrimas de Olsen, hablábamos del método Olsen con las chicas justamente el otro día, la realidad es que es muy de TEO, ¿sí? Digo, del área, las terapistas ocupacionales usan ese método, hay psicopedados también que lo han utilizado, entienden que estaría bueno capacitarse en el método para poder aplicarlo en nuestra área. La verdad que desconozco si sería viable como psicopedagogas, eso habría que averiguarlo. Quizás vos, Barbie, lo sabes, lo de Olsen un poquito más. La idea es traer a alguien que se especializa, justamente, que es un ateo que trabaja escritura casi exclusivamente, así que está bueno para darle un espacio más preponderante, porque ya nos debe quedar nada. ¿Vos no te apareció nada, Nelly? Porque me resulta extraño. Todavía no, todavía no. Acá dice, Em, previos se debieron trabajar para comenzar a alfabetizar, pregunta Las Silvia. cuestiones bien, las cuestiones previas que justamente que son los prerequisitos que lo había puesto en una de las primeras filiminas, ¿no? Las cuestiones del en esta hoja que me pareció súper clara, que tiene que haber lenguaje oral, contacto visual, atención, permanencia, vamos a hablar de lo básico, permanencia de objeto, imitación, ¿sí? Toma de turnos, es decir, causa y efecto, cuestiones básicas y iniciales para mínimo poder prestar atención y quedarte sentado para poder escuchar y a nivel cognitivo, ¿no? Ni más ni menos. Reitero otra vez la importancia de la evaluación. Si vos tenés un niño que tiene una edad mental porque lo evaluaste menor a 4 años, 3 años, no vas a poder alfabetizarlo. Entonces, la clave es sin duda alguna la evaluación. Obviamente tiene que estar estos requisitos previos. De hecho, a ver, hay pacientes, yo tengo un paciente de tercer grado con dislexia, ¿sí? Que está yendo a la terapista ocupacional porque tiene una alteración en el sistema propioceptivo y táctil, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, hay una pirámide, de hecho, en internet que es muy clara, el aprendizaje académico está en la punta, y en la base está todo lo que tiene que ver con el sistema vestibular, propioceptivo y táctil, que lo trabaja la TEO de integración sensorial. Si esto, que es la base, los cimientos, están deficitarios, a ver, va a aprender este tipo de paciente que les estoy hablando, está aprendiendo, pero hay que intervenir desde terapia ocupacional para que esto mejore y pueda, ¿sí? Seguir aprendiendo como lo está haciendo y le está yendo muy bien,
por suerte, pero es una intervención previa que hay que hacer. Entonces, después les paso también lo puedo publicar. Igual de hecho lo tenía publicado esa pirámide que les hablo. Pero eso es Y lo previo. nos preguntan también actividades lúdicas para la lectura. Las actividades lúdicas, la realidad es que en discapacidad intelectual acá también hay todo un tema, ¿no? En discapacidad intelectual tiene que haber un momento de aprendizaje explícito, y esto con este nombre lo conocen como dislexia, ¿no? Que uno habla del aprendizaje explícito. En discapacidad intelectual también, no puedes pretender que